puntos clave o perlas de la picadura de alacranes y de himenópteros. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar en este video y comencemos con los alacranes. Y lo primero que hay que mencionar son los lugares geográficos en donde más comúnmente se van a dar estas picaduras. Y son lugares muy áridos, ¿no? Entonces vamos a tener Guerrero, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Morelos. Y bueno, en cuanto a la especie importante que vamos a ver en este video, tenemos a la especie Centuroide. Y esta va a tener características morfológicas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho cómo lo describe el doctor García, porque él dice que se ve bien güey, ¿no? Entonces es como lo podemos recordar. ¿Por qué? Porque va a ser color clarito, va a ser pues este alacrán güero, ¿no? Que se refiere. Entonces es otra forma en la que lo podemos recordar. El alacrán güero siempre se nos relaciona con peligro y en este caso confirmamos ese peligro, ¿no? Entonces si vemos un alacrán color clarito es un alacrán venenoso. Además tiene el aguijón muy delgado, es delgado él mismo. El aguijón, como les digo, es delgado y corto y sus pinzas también son delgadas, ¿no? Entonces, por eso, pues nos dice el doctor García que se ve güey, porque hay otros alacranes que son mucho más grandes, con las pinzas mucho más grandes, que son negros, que se ven mucho más feos. Y esos son curiosamente los que no son venenosos y los que menos miedo nos tendrían que dar, ¿no? Si vemos un alacrán que se ve güey, corremos, sí nos da miedo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener esas características morfológicas. Van a tener varias toxinas, ¿no? Los alacranes, pero la toxina más importante a recordar es la escorpamina. Entonces, escorpamina es la toxina que hay que recordar y también mencionar que esta se va a eliminar en orina y en vías biliares. Y bueno, en cuanto a la clínica, vamos a tener una clínica leve, una clínica moderada y una clínica severa. En la leve solo vamos a tener dolor y edema. En la moderada vamos a tener cialorrea y además vamos a tener prurito nasal o faringeo, ¿no? Entonces comezón en la garganta, comezón en la nariz y en la severa ya van a ver datos de un poco más severos, ¿no? Entonces vamos a tener fasciculaciones, vamos a tener nistagmus, vamos a tener también convulsiones, dolor torácico, distensión abdominal, visión borrosa, etcétera, ¿no? Entonces síntomas mucho más severos. Y básicamente eso sería todo en cuanto a los alacranes. Pasamos a los himenópteros, que los himenópteros van a abarcarnos pues tres especies principales, ¿no? Entonces vamos a aquí ver las abejas, las avispas y las hormigas. En cuanto a las toxinas, estas tres, los himenópteros en general, van a tener fosfolipasas y también van a tener hialuronidasas. Los lugares donde más vamos a encontrar estos tipos de animales va a ser en Puebla y en Hidalgo. Y hablando mucho más específicamente de las avispas, en Puebla vamos a encontrar una avispa que se llama avispa de chaqueta amarilla. Y en Hidalgo vamos a encontrar la avispa papelera o también se le conoce como avispa palistes. Entonces, esos serían los lugares en donde los vamos a encontrar, Puebla e Hidalgo. Y la clínica de las tres va a ser dolor, inflamación y eritema en el lugar donde mordieron. Entonces, eso sería en cuanto a los aspectos generales. Un poquito más específico, la abeja también se le conoce como apioidea. Apioidea. A la avispa como vespoidea. Y a la hormiga como formicidae. En cuanto a las características, solo para diferenciar un poquito unas de otras, en la picadura de abejas es característico que encontremos ahí el aguijón. Entonces, si vemos ahí el aguijón, estamos ante una picadura de abeja. Es importante recordar en esta parte que el veneno del aguijón de la abeja va a tardar 20 segundos en salir. Entonces, si nosotros quitamos el aguijón antes de esos 20 segundos, podemos evitar gran parte de la sintomatología. Y bueno, eso sería en cuanto a las diferenciaciones. Importa también mencionar en esta parte que la muerte con picaduras de abejas se va a dar con 350 a 1000 picaduras. Y la muerte con la de avispa se va a dar con 20 a 200 picaduras. Entonces es un número bastante más chico, por lo que son muchísimo más peligrosas, ¿no? Y el tratamiento en todas es la misma. Entonces vamos a dar limpieza,
Vamos a colocar hielo o frío. Y en caso de que haya anafilaxia, podemos dar epinefrina. Y eso sería básicamente todo en cuanto a estos dos temas, son dos temas muy cortitos. De este lado les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.